Hola y bienvenidos a todos a esta nueva clase de la clase de intermedios, esta clase que corresponde esta semana. Y hoy día vamos a ver sobre la pregunta más importante. ¿Cuál es la pregunta más importante que usted cree que alguien les podría preguntar? Bueno, pueden pensar alguna idea sobre cuál pregunta podría llegar a ser, pero la vamos a descubrir más adelante cuando vayamos avanzando. Entonces, hoy día presentamos Encarcelados en Filipos. Este es el título que recibe el pasaje que vamos a estar leyendo, en que se encuentra en Hechos 16, del 11 al 34, que nos enseñan sobre la historia de Pablo y de Silas. Ya la vamos a estar viendo en más profundidad, pero el título que le damos es Encarcelados en Filipos. Ahí vemos que están Pablo y Silas. Sabemos que Pablo y Silas son misioneros. La historia de ellos, sobre todo de Pablo, se escribe mucho en el libro de Hechos, su conversión, sus primeros viajes, etcétera. Y Silas se conoce como un compañero de Pablo, un compañero de prisiones, se puede entender, de viajes, de oración, de la vida de iglesia. Se nota que es un compañero bien cercano a Pablo. Bueno, ellos dos son misioneros y nosotros entendemos que los misioneros son esas personas que salen de su iglesia local, viajan a distintas ciudades, que van de ciudad en ciudad para compartirle el evangelio a las personas que no tienen la recepción del evangelio como nosotros la tenemos. Por ejemplo, hay ciudades en las que simplemente no se escucha de Dios porque culturalmente no lo conocen o quizás no está tan esparcido el evangelio por esos lugares, o simplemente son lugares donde se ha ignorado el evangelio y entonces van a reforzar esos lugares. O también, que es el caso de nuestra iglesia, que han salido personas de nuestra iglesia que nosotros consideramos misioneros, que van a lugares que probablemente sí se han escuchado de Dios y de Jesús, pero no hay iglesias locales allá. Entonces hay gente que no tiene iglesia y no tiene dónde perseverar. Bueno, Pablo y Silas iban de ciudad en ciudad y esta historia nos vamos a centrar a la ciudad a la que llegaron, que es la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos es donde se desarrolla esta historia. ¿Qué pasa con esta ciudad de Filipos? En esta ciudad la mayoría de las personas eran paganos, o sea que creían en distintos dioses y como le hemos hablado muchas veces, dioses paganos, estatuas, imágenes, dioses creados, no al Dios vivo y verdadero que nosotros sabemos. Pero también había un sector del pueblo de Filipos, de la ciudad, que eran judíos. Y los judíos no conocen como tal a Jesús, no saben lo que hizo él o no lo reconocen completamente. Em, a esto me refiero a la resurrección, a la crucifixión, morir por nuestros pecados, etc. Ellos no lo reconocen al 100%, pero sí conocen a Dios, al Dios de la ley, al Dios del Antiguo Testamento, ellos sí lo conocen. Entonces, a este público es donde es más fácil dirigirse para Pablo y Silas, porque si van a una sinagoga se van a encontrar con judíos, que si bien no tienen aceptado lo que hizo Jesús, sí tienen aceptado la parte de Dios. Entonces, como sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que hablan de Jesús, eh, es mucho más fácil abordar a un judío, siendo Pablo y Silas, que a un pagano, claramente. Ok, ¿qué pasa con esto? Eh, como dice el pasaje, bueno, la historia, si ustedes tienen que ir leyéndola, del versículo 1 al 12, bueno, dice, zarpando, voy a retroceder, más ahorita en esta parte dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samocracia y al día siguiente a Neápolis. Ahí nos damos cuenta de que iban de ciudad en ciudad. Y de allí a Filipos, el lugar donde se desarrolla nuestra historia, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. O sea que se quedaron en, en esos días. A todo esto, si es que no han buscado sus Biblias, vayan a buscarlas. Vamos a profundizar en este pasaje, Hechos 16 del 11 al 34. Bueno, y acabamos de decir que iban de ciudad en ciudad y se quedaron unos ciertos días en Filipos. Bueno, nosotros sabemos que muchos de los misioneros que conocemos se han quedado años en lugares, quizá algunos se quedan a vivir toda la vida allá por el ministerio que están ejerciendo. Algunos sí
van, hacen la obra, después vuelven a su ciudad de origen, después se mueven de lugar en lugar. Obviamente depende de lo que Dios quiera para su vida. Pero después, el versículo 13 al 15, aparece este personaje que se llama Lidia, la comerciante. Y vamos a leer del versículo 13 al 15. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y y su familia, cuando fue bautizada y su familia también, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, vemos el testimonio de Pablo y de Silas, que al ver a este grupo de mujeres empiezan a predicarle el Evangelio, le empiezan a hablar de ellos, a ellas. Y esta mujer, llamada Lidia, que, que obviamente fue un suceso importante porque está registrado en la Biblia. Siempre hay que pensar que si está registrado en la Biblia es porque el autor, o sea, Dios, que fue quien inspiró la Biblia, quería que nosotros supiéramos de esta historia. Esta mujer llamada Lidia escuchó lo que estaban hablando ellos, Pablo y Silas, y se interesó. Y la Biblia dice que Dios permitió que se abriera su corazón para escuchar lo que estaban oyendo. Al final, Lidia escuchó y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, se bautizó, y hasta dice que los obligó a quedarse en su casa, lo cual, aunque no lo diga el texto, pero es una tranquilidad tremenda para los misioneros, porque muchas veces el motivo por los que los misioneros se tienen que mover de lugar en lugar es porque no tienen lugares seguros donde quedarse. Por ejemplo, muchas veces en el libro de los Hechos o en la Biblia sabemos de personas que están yendo a predicar en algún lugar hasta que lo empiezan a perseguir, lo empiezan a atacar, empiezan a sufrir persecución y por causa de esa persecución tienen que ir a otro lugar. Entonces el hecho de que Lidia permita que ellos se queden en su casa, entre comillas, los obliga a que se queden en su casa, obviamente es algo muy beneficioso para los misioneros, les da un lugar cómodo, un lugar donde descansar y un lugar, lo más importante, se ve que rápidamente Lidia, al ser una nueva creyente, empieza al tiro a practicar la hospitalidad, algo que los misioneros valoran mucho cuando nosotros tenemos visitas de otras iglesias. Es importantísimo que hermanos ejerzan o sea, practiquen la hospitalidad y ofrezcan sus casas por si el hermano no tiene dónde quedarse, por ejemplo. Entonces, esta es la historia de Lidia la comerciante, uno de los personajes que se presenta en esta historia. Después, ¿qué sucede? Si seguimos leyendo, en el 16 dice, aconteció que íbamos a la oración y nos salió en el encuentro una muchacha, o sea, una niña, una joven, que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, que era una chica, era una esclava, y sus dueños lo usaban para adivinar y ganar dinero. Esta chica estaba poseída, tenía un espíritu. em, Nosotros sabemos que en esos tiempos de Jesús posteriores, había una gran facilidad en darse cuenta cuando, cuando se presentaban este tipo de personas. Em, y el espíritu que tenía esta niña, lamentablemente, era un espíritu de adivinación, que quizás no es como los otros ejemplos que hemos visto en los evangelios o en la Biblia, que muchas veces vemos que habían personas que estaban poseídas y presentaban como no pensaban claramente, no tenían juicio, tenían fuerza. Vimos el ejemplo también de que había una persona que se llamaba Legión, que tenía muchos demonios dentro de él y pide ser liberado a los cerdos, etcétera. El tipo de espíritu que tenía esta chica era de adivinación, o sea que tenía la capacidad de adivinar, hacer predicciones y las predicciones fueran correctas. Entonces los dueños de esta chica la usaban para ganar dinero. Y en el versículo 17 dice, esta
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pensando en que una persona que no está, se podría decir, una persona promedio de Filipos no tendría por qué conocer a Pablo y a Silas, que fueran misioneros, y mucho menos saber con esa tal descripción de decir son siervos del Dios Altísimo. O sea que se puede inferir, se puede entender que el que está diciendo esto era el espíritu, porque obviamente si un espíritu maligno, inmundo, obviamente conoce quién es Dios, porque él en algún momento se rebeló contra Dios, entonces tiene muy claro quién es Dios y qué personas son realmente cristianas, porque nosotros con el Espíritu Santo estamos sellados. Entonces, lo identificó instantáneamente cuando vio a Pablo y a los demás. Versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días y desagradando a Pablo, más desagradando a Pablo. Obviamente no era cómodo, porque si bien cuando un misionero va a lugares donde no conocen de Dios, eh, si bien el objetivo es alcanzar a otras personas, también la idea es ser eh, inteligente, ser estratégico. No gritar a los siete vientos o a los cuatro vientos, no me acuerdo cómo era, yo soy cristiano y tienen que hacerme caso, porque no es algo estratégico, la gente no lo va a ver como una buena forma de trabajar, obviamente. Usualmente uno trabaja con personas individualmente y después va avanzando con más personas, pero hablarlo en público no siempre es lo mejor. Entonces, si es que esta niña empezaba a dar voces diciendo, este es Pablo, lo está exponiendo al público. Entonces sigue el versículo 18. eh, Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Es importante recalcar que dijo en el nombre de Jesucristo. Pablo no lo hizo por poder suyo, ni porque tenga potestad sobre los espíritus inmundos, ni de los demonios, no. Muy enfáticamente habló en el nombre de Jesucristo. Jesucristo tenía toda la autoridad de hacerlo. Y de hecho en los evangelios lo hizo muchas veces. Y después dice, y salió en aquella misma hora. No es que se refiera a que en una hora, o sea, dentro de los, no, de los 60 minutos que tiene esa hora haya salido, sino que en ese momento, si quieres referir, en ese momento eh, salió de aquella. ¿Qué dice aquí? Bueno, al escuchar el Evangelio y ser reprendida por Pablo, el espíritu salió de la niña, provocando descontento en sus dueños, que es lo que vamos a leer ahora, los cuales prendieron a Pablo y a Silas y los golpearon, los asustaron y finalmente los metieron en la cárcel. Eso dice del versículo 19 en adelante, lo voy a leer, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, les echaron en la cárcel y mandaron el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, estas personas obviamente se enojaron, claramente se enojaron, porque al reprender al espíritu inmundo, la chica perdió la capacidad de adivinación. O sea que ya no hacía las predicciones con las que sus dueños ganaban tanto dinero. Terminó esa suerte que tenían, esa adivinación que tenían, y obviamente se enojaron, empezaron a perder dinero, ya no ganaban lo que ganaban antes. Y se enojaron contra Pablo y Silas y los llevaron a este foro donde las autoridades. Y es interesante resaltar que lo que dicen en contra de ellos es una mentira, porque dicen, estos hombres alborotan nuestra ciudad, pero realmente lo que hicieron fue sacarle a un espíritu inmundo a una niña. Eso no considero que sea alborotar. De hecho, están trayéndole buenas nuevas a la ciudad, pero ellos lo perciben como si es que estuvieran alborotando. Entonces los llevan al frente de estas personas que tienen más autoridad y al final empiezan los golpean, los azotan
los meten a la cárcel. Ahí estaban Pablo y Silas en la cárcel. Aquí está el carcelero que le pidieron que los guardara, que los vigilara muy bien. Pero ¿qué pasa de ahora en adelante? En vez de lamentarse por estar en la cárcel, los misioneros, Pablo y Silas, empezaron a orar y en las noches cantaban himnos, mientras los demás presos escuchaban. O sea que cantaban fuerte para que todos escucharan. Pero no solo escuchaban el carcelero y los presos, sino que Dios también estaba escuchando lo que ellos cantaban y oraban. Al escuchar esto, Dios provocó un terremoto que rompió las cadenas y amarres de todos los presos, quedando todos libres. Eso lo leemos desde el 25 hasta el 26. Y después se presenta otro personaje, de Hechos 27 al 24, el carcelero que creyó. ¿Y qué pasa con este carcelero? Dice, despertando el carcelero después del terremoto, eh, viendo abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos los presos habían escapado. O sea, la primera reacción de esta persona fue un, un terremoto, todas las puertas se abrieron, eh, los presos se van a escapar. Específicamente me dijeron que vigilara muy bien a estas dos personas, y ahora todas las puertas están abiertas, todos se escaparon y me van a matar, porque la ley, si es que a un preso se le escapaba, o sea, perdón, si a un carcelero se le escapaba a un preso, él tenía que pagar con su vida. Eh, entonces, la primera reacción de esta persona fue esto, de suicidarse al enterarse que todas las puertas estaban abiertas. Al 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, obviamente, en esta situación de angustia de que todo se empieza a romper, se empieza a mover todo, Pablo no solo tiene una excelente moral, porque si bien no era justo él estar encarcelado, él permanece ahí, no se escapa, no, no se va simplemente. Y es interesante, se puede deducir, de que los demás presos tampoco se escaparon. O sea, aquí Pablo dice, pues todos estamos aquí, siendo que quizás los otros presos no compartieran la idea de Pablo. Quizás ellos dijeron, algunos podrían haber dicho, no, yo me voy, o sea, aprovecho y yo me voy a ver a mi familia, no sé, me voy a robar de nuevo, no sé. Pero no, Pablo dice, todos estamos aquí. Entonces seguramente Pablo manejó la situación con tal liderazgo y tanta influencia en los demás que los demás también se quedaron junto a Pablo y le hicieron caso. En versículo 19, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, el carcelero se dio cuenta que no era una obra natural esto. Seguramente escuchó que cómo ellos oraban, escuchó cómo ellos clamaban, cantaban himnos, se dio cuenta que todo lo que estaba pasando probablemente venía de Dios. Entonces aquí hace la pregunta clave. En el versículo 30 dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta es la pregunta que probablemente nos facilitaría la vida a muchos si un amigo nos la dijera, si un familiar nos la dijera. ¿Qué es más fácil que una persona te busque para preguntarte cómo ser salvo? Usualmente uno es el que intenta hablarle a otras personas, intenta influenciar a otras personas para que se acerque a Dios. Pero ¿qué pasa si una persona te ve por tu testimonio, por tu forma de ser, porque te conoce y dice, oye, tú que eres cristiano, ¿qué debo ser para ser salvo? Entonces, con esto, como decimos muchas personas, se la dejaron boteando a Pablo y a Silas. ¿Y qué dice? Versículo 31 dice, ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la hicieron corta, creen al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sigamos, dice, y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea que él eh, fue salvo. Tuvo la disposición de creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y no solo eso, tuvo la buena idea y la responsabilidad de llevar a Pablo y a Silas a su casa, donde estaban toda su familia. Y su familia también escuchó y su familia también creyó.
y todos los de su familia se bautizaron. Eso también es importante recalcarlo. Em, bueno, después atendió a Pablo, les lavó sus heridas. Obviamente venían de un estado muy deplorable porque habían sido em, golpeados, azotados y metidos en la cárcel. Entonces los limpiaron sus heridas, obviamente tuvieron una mejor atención y ya después todos se bautizaron. Y el último versículo, el 34, dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, esta es la historia del carcelero que creyó. Obviamente, la importancia de esto es esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Probablemente es la pregunta más importante que existe, porque es la pregunta que, si es que se nos llega a presentar, quizás no vaya a suceder muchas veces porque sería muy ideal, sería muy utópico, pero si se llegase a presentar que alguien te dice qué debo hacer para ser salvo, sin duda hay que estar preparado y tener todo muy claro para saber qué responder en ese momento. Podemos guiarnos por lo que dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero obviamente no hay que dejar a las personas botadas si es que nos hacen preguntas de este estilo. Sigamos avanzando. Bueno, y concluyendo, los demás también necesitan a Cristo, tanto como nosotros, y tenemos que preocuparnos por eso, al igual que Pablo y Silas, que iban de ciudad en ciudad compartiendo el Evangelio. O sea, igual es importante que la gente que te rodea sepa que tú eres cristiano, te vayan conociendo, tú le vayas hablando a las personas, a tus familiares cercanos, a tus amigos, que vean en ti, que vean a ti a Cristo, para que, si Dios permite, se presente esta situación en la que algún amigo tuyo, algún familiar tuyo dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser como tú? Que tú vivas una vida como en paz, puede ser. Y segundo punto, ¿eres salva o eres salvo? También es importante tener claro si es que lo somos. Si es que no te sientes salvo, te invito a que aceptes al Señor a Cristo como tu Señor y Salvador, entendiendo que somos pecadores y que Él murió por nosotros. Es importante tener claro la salvación, porque si no nos podemos frustrar, podemos pensar que no lo somos, pero hay que tener muy claro que la salvación no depende de nosotros. Nosotros no tenemos nada que hacer en la salvación. La salvación es del Señor. ¿A qué me refiero con que la salvación es del Señor? No porque yo no me sienta salvo, no lo sea. Si yo tomé una decisión de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, listo, ya soy salvo. Tengo que ser consciente, sí, entenderlo bien, que yo soy un pecador y necesito la salvación de Cristo, pero no porque yo no me sienta salvo, porque quizás estoy un poco alejado, porque quizás me equivoqué y pequé. No lo voy a hacer. Hay que tenerlo muy claro. La salvación no es algo que Dios te da y Dios te quita. No, es un regalo que Dios te da y tú permaneces para la eternidad con la salvación. Bueno, esto ya es casi todo. Nos falta lo último. Ahí, bueno, ustedes saben que me gusta poner perritos. Y antes de irnos, aprende el versículo clave esta semana, que vendría siendo la respuesta de Pablo ante la pregunta que estuvimos viendo. Que dice: ellos dijeron, cree, bueno, ellos, porque también estaba Silas, dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el versículo de esta semana. No va a haber tarea, eh, no va a haber ninguna tarea extra. Esto va a ser por ahora. Importante es que, si no, eh, como no hay tarea, me interesa mucho que lean la historia, que la lean entera. No se queden con que yo se la leí, sino que leanla de vuelta. Y bueno, recuerda grabarte y subir el video al grupo de la clase. Como no hay ninguna tarea extra, pónganle énfasis en aprenderse este versículo y en practicarlo, y también entender el tema de la salvación. O sea, si ustedes se creen, em, sienten firmemente que son salvos o no. Ya es un momento muy importante tenerlo súper claro. Así que eso, chicos y chicas, espero que tengan una súper buena semana, em, que tengan una semana súper bendecida, espero que su familia estén súper bien, que estén súper bien de salud, que no tengan ningún problema, y ante cualquier necesidad, no sé, dificultad que tengan, necesiten ayuda en alguna materia, saben que pueden contar con nosotros los maestros, siempre vamos a tener la disposición de ayudarles. Cualquier cosa que necesitan, nos hablan nomás. Así que eso, nos vemos la próxima semana con otro maestro, con otra enseñanza,
y nos vemos hasta la próxima.